El 9 de agosto de 1918 nace en Cádiz Mercedes Fórmica, escritora, periodista, novelista, investigadora histórica, abogado y mujer de su tiempo. Bienvenida, Mercedes. Muchas gracias. Vamos a recordar uno de los momentos estelares, que son muchos en la vida de Mercedes. Ocurre en 1953, cuando una mujer llamada Antonia Pernia, de 42 años, es agredida por su marido con un cuchillo de cocina con el que le infiere hasta 12 puñaladas, 12 cuchilladas tremendas que la llevan al hospital, donde está debatiéndose entre la vida y la muerte. Esta mujer, a la que vemos aquí al lado de Mercedes Fórmica, este fue el punto de partida de una sonada y vigorosa campaña que desarrolló Mercedes, invocando la reforma del Código Civil en favor de la mujer. Estamos viendo ahí a Mercedes con su toga y su birrete de abogado, en pleno ejercicio. La veremos también aquí al final con Antonia Pernia y con sus hijas, a las que está en esos momentos también explicando menesteres y pormenores de su caso. Esa campaña que inicia Mercedes en 1953 se culmina en 1958 con la reforma de 88 artículos del Código Civil. Sí, fue. Mercedes, ¿cómo fue esa pelea tan brava? Bueno, a mí me pareció que cuando yo empecé a ejercer la carrera, me encontré, porque no me dejaron para ejercer más que eso tan duro que se llama la libre profesión. Entonces yo abrí un despacho de abogado y me puse a trabajar. Y en esto veo la noticia en los periódicos. Y un periodista le pregunta a Antonia Pernia, pero bueno señora, ¿y usted cómo aguantaba que su marido le diera esas puñaladas? Porque ella dijo, sí, además de estas puñaladas, también me había dado unas palizas y me había roto la espina dorsal. Y entonces, claro, todo el mundo se quedó sorprendido de que esta mujer no se hubiese separado antes. Y ella dijo, no, sí, yo me quise separar. Lo que pasa es que cuando lo intenté, me encontré con que perdía la casa, los hijos y todo, lo perdía todo. Bueno, realmente a mí aquello me horrorizó y decidí que lo que había era inmediatamente que hacer una reforma de alguna manera, que el domicilio conyugal no fuera considerado en la ley de enjuiciamiento como casa del marido, que exactamente era como estaba considerado, y una serie de cosas. Realmente yo creo que aunque tuvo mucha resonancia, por supuesto, en España, donde la tuvo de verdad fue en el extranjero. Y ya, la prensa extranjera, una parte de la prensa extranjera destacó a Inger Moraz, la mujer que después fue de Arturo Miller, para que viniera aquí y siguiera un poco paso a paso toda esa campaña, ¿verdad? Y el resultado final. Esas fotos que hemos visto al principio del programa que les mostrábamos son precisamente de Inge Nora, la esposa de Arthur Miller. Sí. Que es una extraordinaria reportero gráfica, entre otras cosas. Maravillosa, ¿no? Maravillosa. Además de ser muy guapa y muy inteligente, era una intelectual, ¿verdad? Una mujer muy preparada. Vamos ahora un poco con la vida de Mercedes, las cosas que todavía no hemos contado. Nace en un pabellón francés en ¿De dónde has sacado? En la calle Sacramento de Cádiz. Era 82. Sí, una delicia, una delicia. Ahora es el sitio más horrendo del mundo porque han hecho la escuela de vamos, horroroso lo que ha quedado. Y era una monada aquello. En cuanto a su padre, era ingeniero industrial de origen italiano. Sí. 6 años después de nacer en la calle Sacramento de Cádiz, se trasladan a Sevilla porque al padre lo nombran director de la Compañía Catalana de Gas y Electricidad en aquella ciudad, que tenían además vivienda. Esos son el padre y la madre. Vean ustedes qué bonita la foto de la mamá de Mercedes. Y bueno, tengo entendido que incluso ya estudiar el bachillerato en esa época estaba mal visto un poco por las familias de la burguesía andaluza. Pero estaba tan mal visto que mi madre, que nos quería llevar al colegio donde ella se había educado, mi madre se había educado en Gibraltar, en un colegio encantador que era de las monjas irlandesas. Entonces estas monjas tenían por decir, otros colegios en Sevilla. Y entonces mamá nos llevó allí, habló con su antigua profesora, que se quedó horrorizada y que le dijo, pero ¿cómo? Piénsalo muy bien, porque si tus hijas estudian el bachillerato y pisan la universidad, por supuesto, en Sevilla no se casan.
Bueno, vamos ahora a ver cómo era la Mercedes de los años mozos. Vean ustedes ahí qué mujer más hermosa. Era una de esas grandes bellezas, con un tipo distinto a la tradicional belleza andaluza. Lo mismo sucedía con su hermana Elena. ¿Acaso por eso, por ese aire diferente, les llamaban las Gretitas? Pero, Eran como dos pequeñas pero Gretas ¿quién ha Garbo dicho? ¿Quién por ha las dicho calles de eso? Sevilla. ¿Pero quién le ha dicho eso? Y andaban todos los mozos al retortero. Bueno, no sé si tanto como al resorte. Tenemos por ahí algunas fotos que iremos viendo a lo largo del programa donde vemos cómo era Mercedes en aquellos tiempos, con una sociedad muy cerrada todavía, Sí, con una especie de friso casi solanesco de señoras de respeto que estaban siempre persiguiendo con los el impertinentes lo que zócalo hacían negro, cada ¿no? una de las muchachas, el zócalo negro, ese Sí, era. En esos tiempos, naturalmente, Mercedes estaba invitada a muchas casas de hacendados, de toreros, de ganaderos. sí. Conoce a Rafael el Gallo, Sí, bueno, eso a Rafael el Gallo lo conocí en casa de los Sánchez Mejía, en Pino Montano. y también conoció a la que fue su esposa, a Pastora Imperio. ¿Les conoció como pareja o no? Ah, no, 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 yo a Pastora la he conocido Después. después. Entonces Pastora, como Pastora tenía un poco lo mismo que yo, porque ella era casi gaditana, recriada en Sevilla, y yo era gaditana, recriada en Sevilla, y lo entendíamos muy bien. Y Pastora decía, nada, tú lo tienes que hacer y todo eso, porque, y pronto, me decía Pastora, pronto, porque mira, hija, la vida es como una copa de sangre, qué frase, que puede derramarse en cualquier momento. Yo aquello me quedó impresionada. Conoce a Federico García Lorca cuando va un día a dar una conferencia en Sí, Sevilla. porque yo tuve mucha suerte con mis profesores en la universidad, y uno de ellos, que era el catedrático de Historia del Derecho, que era José Antonio Rubio Sacristán, era muy amigo de Federico, y Federico le había dedicado su poema La muerte de Antonio el Camborio. Entonces, a la salida de clase, bueno, yo no sabía en aquel momento, debo confesar que yo no tenía ni idea de la existencia de Federico, ¿verdad? Y que mi cultura en cuestión de poesía debía ser muy flojita, ¿verdad? Pero entonces él, a la salida de clase, nos dijo: esta tarde da una conferencia en el Teatro Imperial, un gran poeta, vayan ustedes. Después de esa conferencia, Ignacio nos invitó a un grupo ahí a Pino Montano, y entonces sí, Federico ya estuvo tocando el piano, y nunca he podido saber, es horrible y lo confieso con gran humildad, el tema de la conferencia de Federico. Yo creo que fue sobre Mariana Pineda, me parece. En esa etapa en Madrid conoce a José Antonio Primo de Rivera. Sí, sí. Ahí sí que hay una amistad. Más que no, una relación de personaje importante con alumna de, de la Facultad de Derecho. Bueno, No. que lleva a Mercedes hasta el entusiasmo y la hace ser la primera delegada del SEU femenino de Madrid. Sí. Yo soy la primera delegada del CUD femenino de Madrid. Yo en aquel momento siento una gran admiración por José Antonio y le sigo mucho. Mercedes Fórmica no estuvo en la política más que en esa época, Sí, exactamente. porque ella entiende un poco que la Falange murió con José Antonio. Pues sí, honradísimamente creo que murió con José Antonio, que José Antonio tenía una tendencia muy socializante, no marxista, éramos revolucionarios. Y claro, yo cuando veo que Ricardo de la Cierva dice que nació ese grupo minoritario para defender a la burguesía, es que yo me siento tan alejada de esa idea que no la comparto en absoluto. Y además murió tan joven que no se sabía lo que hubiera llegado a ser, porque ha tenido una propaganda muy desafortunada. Después de la guerra se casa Mercedes Fórmica, primera boda, con Eduardo Llosén y Marañón, un hombre impensable en esa época en Sevilla. Poeta, escritor, hombre que saca a flote la revista Mediodía. Eugenio Dors le nombra director del Museo de Arte Moderno de Madrid y se instalan en un piso en Recoletos junto al Café Gijón, que también pasa un poco a formar parte de su vida. Ahí vemos a Mercedes en su primer matrimonio. En esa época conoce a gran cantidad de intelectuales de Madrid. Sí, muchísimo. Empezando por Ortega y Gasset. Bueno, por Ortega, por Don Pío, por el Dors, que era una delicia también. Don Pío, que eso no se puede decir lo que era. Ortega, que me quiso mucho y que yo la admiraba muchísimo.
El ambiente estimula la vocación literaria de Mercedes y de la mano de Antonio Marichalar, que era crítico de Revista de Occidente, publica el año 45 en la revista Escorial Bodoque. Sí. ¿Qué es Bodoque? Bodoque es la historia de un niño y las reacciones de un niño ante la separación de sus padres. Y publica en el 50 su primera obra importante, Monte de Sancha. Es una obra en la que la guerra civil desempeña un papel fundamental en la acción. Es una novela que la crítica ha señalado que tiene un gran sensacionalismo, que refleja con un estilo nervioso y como de reportaje lo que fueron los primeros meses de la guerra en Málaga. En Málaga, exactamente. Que es donde estabas tú. Yo donde estaba, lo presencié y lo vi. El alzamiento. Sí. Después, en el 51, publica La ciudad perdida, donde los críticos señalan un avance muy notable con respecto al anterior. Esta novela, La ciudad perdida, ha sido llevada al cine y al teatro. Esta novela, que tuvo el premio Cid a instancia de Parte, se publica en el año 1955 e incide plenamente en la problemática de los derechos de la mujer, que, como ven ustedes, es una constante en toda la labor de Mercedes. Sí, porque esto era efectivamente el cómo a través de un adulterio penado, con una pena durísima, se podían hacer toda suerte de barbaridades, ¿no? Yo quisiera preguntarle a Mercedes Fórmica por qué pasó de pronto de una labor puramente de creación literaria a esta otra cosa realmente dura de la investigación, que requiere tantas y tantas horas en los archivos, en las hemerotecas. Claro, yo soy abogado, a mí un proceso siempre me tenía que interesar, ¿verdad? Y yo decía, pero ¿quién sería esa Ana de Austria, esa hija natural de don Juan de Austria, que nadie habla de ella, que lo más que le dedicaban eran unas líneas a los historiadores diciendo que era boba, que era ambiciosa, que entonces... Y cuando yo estudié el proceso comprendí que esta Ana de Austria lo que era una criatura que le habían retorcido su personalidad, porque ella es que lo decía, yo no estoy hecha para monasterio, yo lo que quiero es conocer el amor, y lo decía, por usted, monja, desde los 6 años. Entonces, esto, claro, me interesó muchísimo y lo estudié muy a fondo y desde luego tardé muchos años Bueno, yo también entonces estaba casada de segunda vez, mi marido, que era un experto en cuestiones de petróleo, que había estado mucho tiempo en América, en Maracaibo y en la Embajada Española como especialista de petróleo, yo creo que era la persona que más sabía de este tema, pues prefería que yo estuviera, vamos a decir, más en la casa, vamos, que a él eso de... Más quieta. Más quieta. Y claro, la investigación era quietud, y como era una cosa que a mí me gustaba muchísimo, pues la hice con mucho gusto. De todas maneras, ese libro vino a desvelar el famoso misterio secular de Ana de Jesús. Sí, más que nada el de su madre ha sido el que me ha inspirado a mí, este libro, ¿verdad? Me llevó ya a decir, pero ¿quién era la madre de esta criatura? Esa madre que nadie ha sabido quién era, y que era un personaje pues patético, ¿verdad? Y muy bonito, que ha dado lugar a otro libro. Una primera maqueta del libro ya terminado, se llama María de Mendoza, solución a un enigma amoroso. Parece que en esa época, en los albores de la Edad Moderna, España estaba todavía viviendo un momento históricamente confuso. Sí. Una gran parte del país sometida a la ley del Corán, otra parte a las influencias israelitas. Así era, así era. Es el momento ese en que todavía hay una gran influencia israelita soterrada, ¿verdad?, por la cuestión de la limpieza de sangre, costumbres, desde luego, árabes, una persona de importancia, que desde luego se enamoraba de una hispano-hebrea, o que tuviera un quinto o un cuarto, ya sabía que sus hijos no se podían cruzar caballero. Por lo tanto, ese hijo era muerte civil, porque el cruzarse caballero era un camino para tener otros puestos importantes, ¿no? De manera que el que tuviera esa tacha era un muerto civil. Y entonces con ellas no se casaban, claro, con estas mujeres no se casaban, pero se enamoraban, ¿verdad? El primero, Felipe II. ¿Es verdad que tuvo 2 amantes judíos? 2 amantes descendientes del rabino Halevi. Comprobado históricamente. Pero comprobado históricamente, doña Eufrasia de Guzmán y doña Isabel Osorio. El hijo de Carlos V resulta que tiene una hija con una mujer llamada María de Mendoza. Que es un secreto. Y nadie sabe quién es esa mujer, Yo la tengo que encontrar.
yo a esta mujer la tengo que encontrar como sea. Ha sido casi un método policíaco, ¿no? Pues Casi una encuesta. Casi, hasta que la encontré su testamento. Después de 12 años de buscar sobre... Y qué curioso, yo, claro, soy supersticiosa, ¿verdad? Como buena andaluza. Y el día que hacía el aniversario de su muerte, yo encontré un documento pulverizado en el archivo de protocolo de Madrid, cuando ya se iba a cerrar aquel día, ya quedaban 10 minutos y de pronto aquel papel pulverizado que estaba reducido a ceniza. Digo, pero que la ha encontrado, que me parece que la ha encontrado. Y ponía ella, yo en su testamento, era su testamento, su primer testamento, en que decía, y yo para descargo de mi conciencia declaro que mi hija Ana es hija del señor don Juan de Austria, y firma María de Mendoza. En estos libros de Mercedes Fórmica, como decíamos, no solo se asiste a toda esta curiosa y emocionante peripecia histórica y a esa deducción incesante, a esa pesquisa, sino que por otra parte se nos descubren muchísimas cosas de la época. Ahí se nos dice, por ejemplo, que se practicaban muchísimo más deportes que hoy, aunque creo. no se usaba la palabra deportes, por supuesto. Sobre todo por los hombres, ¿no? Pero desde luego el juego de la pelota, eso era una cosa que estaba a la orden del día. Funcionaban cerca de los alrededor del Palacio Real, porque hay Bailén, por ahí, funcionaban hasta no sé cuántos frontones, o sea, si eran 10 frontones. Los hombres se entrenaban para la guerra tirándose al agua y nadaban con la armadura puesta. Muchas gracias, Mercedes. Enhorabuena por estos últimos trabajos. Esperamos más de investigación, pero también de creación, que no hay que olvidar del todo. Muy bien, lo haré, te haré caso. Muchísimas y gracias. Esas memorias, visto y vivido, Sí. donde vamos a conocer tantos secretos de este siglo. No sé si tanto como muchos secretos, no, pero sí me parece que pueden ser interesantes. Y como mujer que se ha preocupado siempre por la condición femenina, ¿qué esperas o qué porvenir ves a la mujer en este país? No, yo creo que mucho, ¿no? Y ahora está todo muy en su sitio, es decir, la mujer puede, lo que pasa es que tiene que tener unos derechos y al mismo tiempo unas obligaciones, y que ella lo logrará por sí mismo, ¿verdad? El respeto y que crean en ella, porque está muy preparada y tiene condiciones, yo creo. Como antes eran solo las viudas las que salían adelante, esa viuda española que administraba la miseria y era capaz de salir adelante como fuera, pues yo creo que la española ahora con una preparación pues va a llegar a donde quiera.